en pacientes hospitalizados por COVID-19 no ha logrado demostrar su acción al prevenir, evitar el agravamiento o curar la enfermedad. Vamos a conocer más sobre esto en el siguiente informe. Si bien no existe tratamiento específico antiviral contra el nuevo coronavirus, a lo largo de la pandemia se probaron algunos fármacos usados en otros cuadros médicos, como la hidroxicloroquina y acitromicina, pero fueron retirados por no mostrar los efectos esperados. El neumólogo e investigador José Luis Cabrera explica que si bien existió al inicio de la pandemia alguna evidencia preliminar sobre el efecto beneficioso de la hidroxicloroquina, basado en estudios en laboratorio, no se obtuvo los mismos resultados en humanos. Estos no llegaron a replicarse en estudios en humanos ni para prevención, ni para tratamiento inicial, ni para el tratamiento en formas tardías y complicaciones del COVID. Si bien es cierto al inicio de toda esta pandemia se incorporó en algunos protocolos de atención y algunas normas técnicas de algunos países, en la mayoría dejó de usarse rápidamente, dada la evidencia de toxicidad y de la falta de efecto beneficioso. En la misma línea, la médico genetista Milagros Dueñas menciona que tanto la acitromicina como la hidroxicloroquina no han demostrado fehacientemente algún beneficio frente al nuevo coronavirus. En la medida en que se ha ido conociendo... Sí, y bueno, mi respeto y mi cariño para ustedes. En cuanto a lo que es la cronología de esta enfermedad, es importante y un concepto que nosotros creo que debemos recalcar es que la salud pública debe basarse en intervenciones con evidencia, en intervenciones que hayan demostrado y en intervenciones que realmente funcionen. Y nosotros sabemos que el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el lavado de manos han sido o son alternativas muy importantes y son la base sobre la cual debemos tener el manejo en cuanto a la prevención de estos casos. Con respecto a lo que es el tratamiento farmacológico, desafortunadamente en los primeros meses de la enfermedad se ha centrado mucho la controversia o las discusiones en tratar de dar un fármaco, y es porque en realidad nosotros somos una sociedad medicamentalizada, si cabe el término, en realidad no es correcto desde el punto de vista gramatical, pero nosotros queremos siempre, vamos al médico y queremos una pastilla. Los médicos, es muy difícil que una persona salga de un consultorio con una prescripción de paracetamol, reposo, porque todo el mundo quiere una inyección, quiere algo que le corte la gripe, quiere algo que le corte la enfermedad. Entonces, ¿por qué se ha demorado tanto? Es difícil de saber, porque realmente la evidencia se ha ido acumulando. Por ejemplo, hidroxicloroquina es un medicamento que a lo largo de varios meses han habido numerosos ensayos. O sea, en hidroxicloroquina no solamente se ha trabajado en pacientes hospitalizados, se ha trabajado en pacientes ambulatorios, se ha trabajado para prevenir la infección, se ha trabajado para prevenir en personal de salud, y en todos los estudios lamentablemente no ha tenido éxito. Sin embargo, desde un inicio hubo en el mismo comité de expertos ha habido una gran controversia al respecto del uso, y en realidad estábamos prácticamente mitad y mitad. Claro, se entiende que pueden haber argumentos para su uso o no usarlo, pero cuando hablamos de vidas humanas, las decisiones tendrían que ser más determinantes, porque, como bien dice Renato, ya en julio la misma Organización Mundial de la Salud no recomendaba el uso de ivermectina, cosa que seguimos utilizando. Y la gente al automedicarse le da una sensación como de placebo, ¿no? Como de seguridad. Entonces, eso puede hacer que la gente inclusive se contagie más o llegue muy tarde a una sala de emergencia. Comentemos eso, le propongo tras la pausa, porque son las 6:29, tenemos que ir a publicidad y volvemos con usted y sus importantes apreciaciones, doctor Soto. Con 36 estamos conversando con el médico internista Alonso Soto, experto en ensayos clínicos,
Hace unos días, la ministra de Salud, Pilar Massetti, aseguraba que a la fecha el sector salud no está repartiendo la acitromicina ni la hidroxicloroquina a través de los kits de medicamentos. Sin embargo, sí comentó que se mantiene la polémica, el debate respecto de la ivermectina. Mientras no haya nada contundente que nos diga que no sirve, lo seguiremos utilizando tal como se usa en otros países. Y sin embargo, doctor Soto, cuando uno escucha a distintos profesionales de la salud, hay muchísimos que no lo recomiendan. Esa confusión, esa ambigüedad en el mensaje, me parece, y no sé si usted coincidirá en que es tremendamente dañina en la estrategia de comunicación. ¿Por qué hay este debate con la ivermectina exactamente? Bueno, esencialmente la ivermectina es un buen deseo. Es una hipótesis interesante, ha funcionado in vitro, pero no hay estudios en humanos que hayan demostrado su eficacia. Existe un estudio que lamentablemente fue un fraude científico que mostraba que funcionaba muy bien. Ese estudio tuvo una gran, difusión. Era un estudio que no había sido publicado, es lo que se llama un preprint, pero era de un grupo que había cometido otros fraudes científicos. Y lamentablemente eso sembró la esperanza de la ivermectina. La ivermectina es una droga muy utilizada, muy barata, y mucha gente tiene mucha fe en ella. Y entonces la vehemencia reemplazó a la evidencia. Las ganas de hacer las cosas, las ganas de ofrecer algo de una droga barata y con posible beneficio primó sobre la evidencia, y lamentablemente eso quedó. Doctor. Nosotros no podemos hacer medicina basados en decir que alguien me demuestre que no sirva para usar. Claro. Tendría que ser al revés, ¿no? Qué importante eso. Nosotros tenemos que usar algo, o sea, para usar algo tenemos que demostrar que sirve. Si no, bajo la misma premisa, entonces los del dióxido de cloro van a decir, pero no hay ningún estudio científico randomizado que haya demostrado, ningún ensayo clínico que haya demostrado que el dióxido de cloro no sirve. Doctor, o la nitazoxanida o un montón de cosas que potencialmente podrían tener interés. Entonces el razonamiento nunca debe ser demuéstreme que no sirve para dejar de usarlo. El razonamiento es demuéstrame que sirve para usarlo. ¿Y cuál es la consecuencia, doctor, de consumir medicamentos cuya utilidad no ha sido demostrada, como la ivermectina? Miren, lo que vemos y lo que hemos visto en los hospitales dramáticamente es que la gente tiene disnea, le falta el aire, está con respiraciones rápidas, todo dolor torácico, pero con la fe que tienen, entonces toman la ivermectina, toman la hidroxicloroquina y ya no vienen al hospital porque esperan que los síntomas mejoren con eso. Y cuando ya llegan al hospital ya su oxigenación está muy venida menos y este paciente tiene mucho más probabilidades de morir, porque lo que sí sabemos que funciona es el oxígeno. Entonces, una persona tempranamente que le falta el aire, que es una persona de riesgo, que es una persona que tiene dolor torácico, debe venir al centro de salud, debe venir al médico, debe hacerse una pulsoximetría, y si su saturación está bajando, tiene que hospitalizarse para darle tempranamente oxígeno, y eso lo va a beneficiar. No lo va a beneficiar tomando pastillas inciertas, ¿no? Sí. Y eso más bien crea la falsa esperanza de recuperarse, y más bien el paciente puede empeorar. Entonces, evidentemente esta automedicación, este uso y ustedes van a ver recetas espantosamente grandes de personas que le dan prednisona, citromicina, ivermectina, warfarina, hasta lo han publicitado lamentablemente colegas en medios de difusión que no debería, que es algo que no debería repetirse, ¿no? Y autoridades, ¿no? Le han hecho también muchísima publicidad, lamentablemente. Todos tenemos en nuestro entorno, amical, familiar, ¿no? Tenemos gente renuente a seguir las recomendaciones de las autoridades, o no sé, o negacionistas, o conspiranoicos, que parten un poco de la premisa que usted antes cuestionaba, ¿no? Y que incluyen la ivermectina dentro de su propia rutina de automedicación. ¿Qué recomendación le daría a ellos? ¿Qué decirles a ellos que por un lado también se niegan a ir a un puesto de salud porque les parece que no están dadas todavía las condiciones para movilizarse? ¿Que no tomen nada? ¿Que hay alguna alternativa, no voy a decir casera, pero sí que se haya probado y que pueda reemplazar a estos medicamentos? Un aspecto que uno siempre se resiste es dice, tenemos que dar hidroxicloroquina, tenemos que dar ivermectina. A no dar nada, prefiero hacer esto. Entonces, el concepto no debe ser no dar nada, porque
dar un buen sintomático como paracetamol, reposo, alimentación adecuada, hidratación, aislarse, evitar contagiarse, es hacer mucho. Eso no significa no hacer nada. Yo creo que debemos reemplazar el concepto que y no hago nada. No es que no hago nada. No hago nada, no, reposo, doy tiempo a que mi cuerpo se recupere, tomo mi sintomático paracetamol y no me hago daño. Y un lema en medicina es primum non nocere, significa primero no hacer daño. El médico primero tiene que asegurarse de no hacer el daño que puede ocasionarse por una medicina como parámetro fundamental de su acción. Y también recordar a la población, mucha gente, educarla. La gente piensa que tiene coronavirus y me voy a morir. O sea, la mortalidad del coronavirus es una enfermedad terrible porque es muy, muy contagiosa. Pero a nivel individual, la probabilidad de morir es probablemente 1 o 2%. Entonces, es una enfermedad que se recupera en 80-85% de casos en casa. Entonces, la persona tiene que saber eso, no se va a morir. La probabilidad de recuperarse es bien alta. Sí es cierto, hay una probabilidad, obviamente, si uno es obeso, si uno es un adulto mayor, si uno es un diabético, si tiene una enfermedad crónica, tiene más chance de que no vaya bien. Sin embargo, y aún en estos grupos de riesgo, la mayoría van a recuperar. Por el contrario, doctor, si se automedica o toma, ya nos han dicho, medicinas como prednisona o acitromicina, esto más bien podría agravar su situación. Miren, por ejemplo, la prednisona es un medicamento muy interesante, o los corticoides en general, ¿no? La dexametasona que nosotros usamos en pacientes hospitalizados. El paciente que ya tiene un proceso ya inflamatorio pulmonar grave que requiere oxígeno, ese paciente se beneficia con dexametasona cuando le damos en el paciente hospitalizado y que requiere oxígeno. Pero en los diferentes estudios que se han hecho, se ha tratado también de dar dexametasona a pacientes que todavía tienen síntomas leves y que no necesitan hospitalizarse como para prevenir. ¿Qué es lo que ha pasado? Se han muerto más. ¿Por qué? Porque es inmunosuprime, o sea, te baja las defensas y por lo tanto favorece la replicación del virus y te muere y tienes más probabilidad de morir. Porque al bajar la defensa favorece la replicación del virus. Entonces, si yo doy dexametasona, de repente los médicos muchas veces, o las personas o en las farmacias, con la buena intención de mejorar al paciente, le dan prednisona, le dan dexametasona, y lo que no saben es que están aumentando la probabilidad de morir. Por lo tanto, esta automedicación es terrible, ¿no? Y incluso hay gente que ha dado dosis muy altas inyectables de esteroides en casa a las personas y han llegado pues realmente muy mal, ¿no? Doctor, vamos a hacer una pausa. Yo le invito para después del corte que nos cuente a lo largo de estos meses, además de estas medicinas a las que todos nos hemos venido acostumbrando, de oírlas por lo menos, ¿qué otras medicinas caseras ha estado utilizando la gente de manera irresponsable? ¿A qué otro tipo de placebo se ha confiado en la gente, además de la hidroxicloroquina, la ivermectina, la acitromicina, etcétera? Vamos a hacer una pausa, regresamos con el doctor Alonso Soto, aquí en RPP. Volvemos. El doctor Alonso Cueto, médico internista. Alonso Soto, perdón. Pero un abrazo para Alonso Cueto, también gran escritor. No, y en vez de doctor le digo dolor, yo estoy pensando en otra cosa. El dolor que deben sentir muchos cuando entran a emergencias y les preguntan, bueno, pero si yo he tomado ivermectina, doctor, ¿no debería estar aquí? No, es que muchos piensan que la ivermectina inclusive es como un escudo, ¿no? Que inclusive esto no los va a contagiar, los inmuniza. Y en ese sentido, doctor Soto, el Ministerio de Educación, de Salud, ha fallado en comunicarle a los ciudadanos, ya con la expertise después de 6 meses, después de 200 días, ha fallado en comunicar a los ciudadanos qué es lo que deben hacer cuando tienen los síntomas o cuando un asintomático sale positivo. ¿Qué es lo que debería hacer un ciudadano? A ver, nos están escuchando en este momento. Una persona que comienza a tener síntomas y que claramente están relacionadas al COVID-19. ¿Qué debería hacer? Bueno, una persona que tiene síntomas, evidentemente lo primero que tiene que hacer es identificar
si se trata de un grupo de riesgo, hay que ver síntomas que se llaman de alarma. Por ejemplo, una persona que tiene dificultad para respirar, que tiene sensación de opresión, de dolor torácico, que tiene una fiebre alta más allá de 38,5 durante 3 días seguidos. Esos son signos de alarma, o que nota que está respirando rápido. Son signos de alarma que nos deben obligar a buscar atención médica inmediata. Si solamente lo que tiene es un dolor de garganta, de repente, lo más probable, si son síntomas leves, esta persona obviamente debería buscar atención médica, llamar a los teléfonos, en la medida de lo posible, tratar de acudir a un centro de salud, saber que tiene que aislarse, saber que tiene que tomar paracetamol como sintomático, saber que tiene que guardar reposo y alimentarse bien, y esencialmente eso. Nada más. Claro, o sea, el coronavirus es un virus respiratorio. Nosotros tenemos muchos otros virus respiratorios y a nadie se le ocurre tomar antibióticos o medicamentos para cuando uno tiene una enfermedad viral respiratoria. Las enfermedades virales respiratorias básicamente es manejo sintomático. Sintomático quiere decir síntomas. Síntomas esencialmente tos, dolor de garganta, y para eso, bueno, el paracetamol es un excelente sintomático. Tener un régimen de alimentación adecuado y aislarse también. Eso es también sumamente importante, o sea, evitar que origine una microepidemia familiar, particularmente cuando hay personas de riesgo en casa, ¿no? Por ejemplo, si a mí me da, tiene que haber una persona que se encargue de mí. Por ejemplo, designar en casa, designar a una persona de poco riesgo que sea la persona que al aislado le alcance la comida, lave sus utensilios y en la medida posible también aislar a las personas que tengan riesgo, ¿no? Bueno, entonces se desaconseja, ¿no?, el uso de estos fármacos que no están autorizados, que se vienen debatiendo. Pero ¿qué le diría usted, doctor, a aquellos que no han tenido que recurrir a ningún fármaco, pero sí sienten que se han curado o creen haber encontrado la cura en productos naturales, ¿no? Hay más de una persona que ha dicho, yo me curé comiendo ajo, quión, tomando sopa de cebolla, miel de abeja, eucalipto, néctar de pisco, etcétera, etcétera. ¿También usted desaconsejaría ese tipo de productos? O sea, hay cosas que digamos, productos naturales. A una persona, por ejemplo, si quiere hacerse un té de quión, la verdad de las cosas es que, bueno, un té de quión, si sientes que te hace bien, está bien, pero no puedo aconsejar como una medida de salud pública el té de quión. Claro. Claro. Entonces, si una persona siente, por ejemplo, toma un caldo de gallina y siente que con eso la recupera, si una persona toma un té de quión, si una persona toma manzanilla con miel y siente que le va mejor, está bien. O sea, tampoco podemos negarle a toda la persona, decirle, no tomes manzanilla porque no está demostrado científicamente. O sea, hay que hacer un balance entre lo que la persona también, porque el propio efecto, estos efectos placebo son muchas veces muy poderosos, hasta estimulan la inmunidad. O sea, lo que una persona crea y el deseo de recuperarse son muy importantes desde el punto de vista hasta de la inmunidad. Pero al mismo tiempo, doctor, siempre midiéndose la temperatura y colocándose el pulsoxímetro para ver cómo está su oxigenación. Así es. Esto es particularmente importante en los pacientes que tienen riesgo, pacientes mayores de 60, 65 años, pacientes obesos, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, o si es que uno ya siente que tiene dificultad respiratoria, dolor torácico, inmediatamente. Entonces, el pulsoxímetro es actualmente uno debería tratar de disponerlo individualmente, o por cuadras, o por manzanas, o por edificios, o por vecindario, tratar siempre de tener pulsoxímetro, organizándose entre la comunidad, organizándose en el edificio, organizándose en la quinta, organizándose dentro de la propia casa. Más o menos fluctúan entre 80 y 150 soles y les permiten tener una indicación de la oxigenación. Y evidentemente, si encontramos que la oxigenación baja, inmediatamente acudir al hospital. Porque ahora no hay tampoco, antes la gente no iba al hospital porque decía, me voy a morir en la carpa al frente porque no hay camas. Ahora hay camas en todos los hospitales. Doctor Soto, muchísimas gracias por estos consejos que espero hayan anotado, y lo más importante, no automedicarse, porque automedicarse podía agravar su situación. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Solamente una cosita final que nos alarma es que estamos viendo que la gente, al ver que ya está bajando la cantidad de casos, ya están empezando a planificar las fiestas de fin de año y las fiestas de promoción. Entonces, por favor, un llamado a la comunidad.
a los colegios, a los padres de familia, no hagan fiestas de promoción, no empiecen a organizar las fiestas de Año Nuevo, las fiestas COVID, porque si no en enero vamos a tener un rebrote que va a afectar a todos los que no se han afectado. Totalmente de acuerdo, importantísimo. Muchas gracias, doctor Soto. Este no es el año para retomar ningún tipo de celebración. Ya habrá tiempo, pero este año de ninguna manera.